Hola, ¿cómo estás? Soy Sara. Bendiciones y bienvenido a mi canal de YouTube. La verdad es que no planeé en lo absoluto este video, pero bueno, espero contar mi historia lo más genuino, auténtico y real posible. Yo soy producto del amor de dos jovencitos que en su momento tenían 19 años cada uno, así que no fui planeada por mis padres, pero fui bien recibida y absolutamente planeada por Dios. Crecí en un hogar con muchísimo amor, la verdad es que fui como el centro de atención porque fui la primera nieta, fui la primer sobrina, entonces recuerdo pues como tener mucho el amor de mis tías, de mis abuelos, de mis papás. Obviamente crecí con una mamá muy joven, de alguna manera inexperta y obviamente un papá que dio todo por proveer, por sustentar, por que tuviéramos lo que necesitábamos. Soy hermana mayor, luego tuve una hermanita que le llevo como 2 años y medio o casi tres, más o menos. Y recuerdo que muy pequeñita era bien como extrovertida con mi familia, me encantaba jugar a ser profesora, entonces sentaba a todas mis amiguitas y les preparaba alguna clase, sino entonces a los peluches. También era bastante creativa, me encantaba escribir, hacía muchas cartas, uno que otro dibujo también, me gustaba la música, canté varias veces en el colegio, participé en festivales de la canción, gané 2 veces. Y en general no recuerdo mucho mi infancia, eso es algo que me genera como bastante curiosidad de por qué de pronto es así, porque la verdad cuando hablo con mi hermana ya tiene una memoria impresionante de nuestra infancia, pero lo que recuerdo era bien, o sea, que era una niña feliz, una niña extrovertida, una niña alegre. No vivía en un hogar como rico, pero sí como con lo necesario, siempre teníamos lo necesario de estrato medio. Y el punto de quiebre sucede cuando mis papás se separan y ahí comencé a tener muchos vacíos. La verdad es que lo que a mí me pasó y con este video yo no pretendo en lo absoluto ni juzgar a mis padres ni nada porque en realidad cada uno hizo lo que pudo desde las herramientas que tenía y aún más porque ya les conté que eran dos peladitos antes resolvieron. Pero obviamente es mi historia y hace parte de mi historia esto. Resulta que cuando yo tenía más o menos unos, no sé, 8 años, yo estaba en mi cuarto, yo dormía como en un cuarto con mi hermana y mis papás estaban en el cuarto del lado. Ya se supone que nosotras estábamos dormidas, pero yo no estaba dormida todavía y yo escucho como en una conversación mi papá le confiesa a mi mamá una infidelidad a raíz como de una enfermedad que le da a ella. Y a partir de ahí yo comienzo a crecer con la herida de traición. La herida de traición genera algo en el ser humano y es una máscara de control. Yo comienzo a tomar mucho el control y a desarrollar como una personalidad controladora. A partir de este momento, obviamente que fue algo muy fuerte y que soy consciente hoy, pero en ese momento simplemente hice lo que podía reaccionar en ese momento una niña, que era obviamente ponerme muy triste, no entender muchas veces la ausencia de mi papá, pero con esa información en mi mente y es como este héroe que tenía, porque siempre he amado demasiado pues a mis dos papás, pero como que las niñas tenemos un amor muy especial por los papás, como que se me hubiera derrumbado un poco su imagen y con esta herida, y obviamente él se va de la casa, entonces comienzo a vivir un periodo fuerte en mi vida. Yo creo que en mi niñez todo tranqui, pero ahí en ese momento empieza como lo que es un periodo fuerte en mi vida, la adolescencia y todo esto. Y es que empiezo a crecer con baja autoestima. eh, con ese deseo de controlar, porque mi mamá es una persona bastante sensible, emocional, y obviamente un divorcio es algo muy fuerte, entonces ocurre ese divorcio y mi mamá entra como en un periodo emocional muy duro para ella y también recuerden que obviamente ella me tuvo súper joven, ella paró de estudiar pues por recibirme a mí, por dedicarse a mí, a mi hermana. Entonces ella dijo como no, yo quiero entonces hacer mi vida, la vida que no hice siendo muy joven y entonces entra de nuevo como a estudiar y empieza a tener amigos, empieza
pues como a vivir una vida un poco desenfrenada. Y como les digo, como yo era la mayor, empecé a ver a mi hermana vulnerable, a mi mamá vulnerable, ya no había una figura paterna y empiezo entonces como a tomar un poquito el control de lo que podía controlar una niña de 10 12 años. Pero sí recuerdo cosas como, no sé, pararme a regañar a mi mamá y a mermarle el volumen a la música y a echar sus amigos, a controlar bastante en ciertas cosas a mi hermana. Ah, y ya que de por sí nací con una personalidad un poquito dominante, también como que influyente, eh, empiezo como a crecer con esta necesidad de controlar, pero al mismo tiempo con baja autoestima, con mucha falta de, sí, de amor propio. En una de esas, de cuando venían esos amigos de mi mamá a la casa, viví un abuso. Hoy ya lo puedo reconocer como abuso, pero toda mi vida crecí sin pensar que fuera abuso porque no hubo penetración, pues fue que en medio como de tragos un chico de estos se mete a la cama donde estábamos mi hermana y yo y comienza a manosearme fuertemente. Yo temblando de miedo, pues logro pararme de allí y salir, meterme al baño. Hoy me pesa haber dejado a mi hermanita ahí porque no sé qué pasó con ella. O sea, yo como que solamente me salvé, salí de ahí, y luego le conté a mi mamá y esto fue fuerte, pero siempre fue como que crecí con esto como guardado, es decir, no, ni le di mucha relevancia a la verdad. em, y ni tampoco lo contaba nunca, pero en realidad el hecho de que no hubo penetración no quiere decir que no fue abuso, fue abuso. Y yo siento que lo viví luego la repercusión en varias cosas en mi vida y es como permitir que las personas sobrepasaran ciertos límites conmigo, así no fueran físicos, sino como emocionales, incluso ser muy complaciente con los demás y no considerarlo abuso, o sea, considerar que estaba bien. Incluso lo viví mucho en el tema de iglesia también. eh, Porque finalmente era como, queremos tus manos, pero no tu corazón. Y así lo viví mucho, como con una desconexión de la vida a partir de ahí. Incluso no recuerdo mucho ese periodo como del colegio, no fue una etapa demasiado relevante para mí, porque fue como un cierto bloqueo en mi vida y como una desconexión. Creo que me puse tímida, lo que no era pequeña. Ya me daba miedo exponer daño de estómago cuando tenía que hacer algo así como en el colegio, sabiendo que ya había ganado festivales de la canción, no quise volver a participar. Fue como que me retraí un poco en lo que era mi cotidianidad, pues intentaba controlar. Y obviamente como papá ya no estaba en casa, y mi papá pues obviamente fue un papá hermoso, amoroso, pero también fue muy estricto desde el quehacer, es decir, yo me empecé a sentir bastante validada por él a través de ser buena estudiante. Entonces yo siempre fui súper buena estudiante, me iba bien en el colegio, ganaba todas las materias, literalmente hasta 11 no perdí ni una sola vez una materia. Hoy entiendo mucho que no era ni siquiera porque fuera una súper apasionada por aprender, porque no era esa típica como nerda, como extremadamente inteligente en cuanto a mucho conocimiento, sino que era más bien como juiciosa, muy juiciosa, y pues que hacía las tareas, hacía las cosas, pero sentía que también era mucho para ganarme como esa validación y aprobación, especialmente en este caso de mi papá. Entonces creo que muchas veces en mi vida fui, como un poquito aparente, pero en el sentido de, con los profesores y todo eso, como que yo en verdad en parte quería recochar, quería, pero cuando estaba el profesor era como que siempre crecí como con esa figura de autoridad, impuesta sobre mí, como, debes hacer las cosas bien y ese síndrome de niña buena. Eres una niña buena, eres una niña juiciosa. Yo sé que parece que eso es bueno, pero en realidad cuando no lo haces porque es 100% genuino, sino para que no te regañen, para que no te castiguen, para recibir amor y aprobación de una persona o de varias personas o figuras de autoridad, entonces ahí es que no se vuelve tan sano y creo que en mi caso fue así. Recuerdo que cuando era chiquita era como muy enamoradiza, o sea, recuerdo que fácilmente le podía decir a mi mamá, no sé, en primero o segundo de primaria como, tengo novio.
Obviamente algo desde muy, muy inocente, incluso recuerdo como que me traían algún peluchito, pero luego la verdad como que crecí, como tenía baja autoestima, no creía que podía ser amada e incluso yo comienzo entonces a crecer ya con la adolescencia, como había visto un modelo de familia quebrado de una infidelidad, pues me marcó eso como no me quiero casar, yo no me voy a casar nunca, yo voy a crecer y voy a tener, no sé, un novio, dos novios, tres novios, pero me voy a enfocar, todo mi enfoque era mi área profesional, todo mi enfoque era ser la mejor profesional, ser excelente en lo que hacía, muy validada, vuelvo y les digo, desde el hacer y no desde el ser, ni siquiera creo que me preocupaba tanto por el ser, no, no entendía mucho esto, aunque sí recuerdo que en el colegio mis materias favoritas eran español, un poquito artística, pero sobre todo cuando era como cosas muy creativas. em, Tecnología me gustaba y ética, o sea, las materias como ética y religión a mí en realidad me gustaban, yo recuerdo que me gustaban. Pero eso fue ya como más grandecita que me empezó a interesar eso. Pero entonces crecí como con esa herida de yo no sé quién me puede amar, no creo que alguien me pueda amar. Entonces yo no me voy a casar, yo no quiero tener hijos, yo me voy a enfocar en toda mi área profesional y así empecé a crecer. Ahí lo maravilloso que sucede, porque recuerdo mucho que me empezaba a gustar esa música como pop, pero entonces también medio deprimente para poner en mi casa, de Sin Bandera y todo eso, y era como, yo a veces me encerraba a llorar. Yo recuerdo que yo me encerraba a llorar en mi cuarto, pero yo ni siquiera entendía ni sabía por qué estaba llorando, porque aparentemente no tenía motivos, pero no me sentía bien y menos como que con esa parte de amor propio. Y lo que empieza a ocurrir de una manera extraordinaria y maravillosa es que Dios llega a mi vida. Dios llega a mi vida de una manera como he escuchado por ahí, con lazos de amor, así, porque no fue forzado, no fue buscado, podría decir ni siquiera, Él me buscó a mí. Eh, Él me amó primero y llega a mi vida a eso de los 17 años. Incluso quiero contar un detalle acá. O sea, ya hubo una edad como a eso de los 15, bueno, a los 14 años tuve un novio. Fue algo muy cortito, fueron como 5 meses, 6 meses. No puedo decir la verdad que como que entregué mi vida, mi corazón, mi cuerpo, o sea, nada. Fue como algo también muy inocente. No, no fue algo relevante o que me marcara. Pero ya sí quería y tenía ese deseo como de tener novio. Ya les dije que no de casarme, no de construir hogar, pero sí como de tener novio. Pero, o sea, yo creo que literal Dios me guardó. Y además, con baja autoestima, pues no iba a traer nada a mi vida tampoco. Entonces, no, en mi área amorosa no tuve como esas rupturas fuertes, ni que me partieron el corazón, nada de eso, la verdad. Tuve un corazón bastante guardadito y por ende mi cuerpo también, pero quiero aclarar que antes de conocer a Dios no era porque quisiera, o sea, era literalmente porque no llegó nadie y sí me acuerdo que en ese tiempo yo decía, bueno, no le voy a entregar mi cuerpo a cualquiera, así no tuviera a Dios, pensaba así. Supuestamente iba a ser a un novio, pero ese novio nunca llegó, llegó primero Dios a mi vida. Él llega a través de unos tíos em, que ya eran cristianos, conocían a Dios y me invitaron no a la iglesia, sino a un grupo de oración que ellos hacían, que el día de hoy entiendo que lo hacían, era por mí. O sea, porque en realidad no iba nadie. Entonces lo seguían haciendo, era porque yo iba. Y yo vi que era diferente, o sea, yo vi que era diferente a lo que estaba acostumbrada. Quiero decirles que cuando yo era pequeña, yo me comunicaba con Dios. Yo recuerdo arrodillarme, orar, yo recuerdo como a veces ir a misas, un momento en que murió mi abuelo lo amaba demasiado, el papá de mi papá, y recuerdo en esa misa que fue un poco antes de conocer a Dios, yo como entregarle mi vida a Dios, o sea, como decirle te quiero en mi vida, guía mi vida. Eso estoy hablando en una misa pues católica y luego pasa esto que empiezo como a acercarme a Dios, a conocerlo en ese grupo de oración y yo vi que era algo diferente, o sea, yo vi que no me hacían parar, sentar, repetir esto, repite lo otro, sino que literalmente era como me enganchó la música, me gustaba la música, una música súper linda que me daba paz, un tema que era interesante como practicar al día a día y
como algo genuino con Dios y me gustó. Entonces recuerdo que una de esos primeros grupos, mi tío me dice, ¿tienes alguna petición para que oremos por ti? Y yo, ¿petición? ¿Qué es eso? Y yo digo, pues puede ser algo material. Y ellos me dicen, sí. Y miren, yo no sé por qué salió de mi boca, ok, quiero una guitarra. No sé, o sea, solamente el Espíritu Santo me lo puso. Quiero una guitarra. A mí sí me gustaba la música, pero yo no tocaba, yo no practicaba, yo no estudiaba música. Pero dije, quiero una guitarra. Ellos, ok, oremos. Recibí al Señor, oraron por mí, por la guitarra. No les voy a alargar demasiado la historia, pero al otro día yo tenía una guitarra en mis manos, no buscada, simplemente llegué a la casa de una abuela, del abuelo que les conté que había muerto hace poco y me dijo, mi amor, imagínate que tu abuelo, antes de morirse, desesperado, nos pidió que compráramos una guitarra, que compráramos una guitarra, y yo tengo esa guitarra y yo creo que esa guitarra es para ti. Y me regaló esa guitarra, yo les estoy diciendo, y esta abuela no tiene nada que ver con estos tíos, o sea, estos tíos son por parte de mi mamá y esta abuela es por parte de mi papá, o sea, que ni modo. Literalmente era Dios y yo, o sea, Dios se presenta a mi vida como proveedor, lo tengo que tener siempre súper claro porque Él se me presentó así y a mí me cautivó. Yo hoy no tengo ni idea dónde está esa guitarra. Sí, ya recuerdo que empecé unas clases, pero nunca las terminé. Así que no sé tocar, soy zurda, tengo estos dedos torcidos. No, lo mío no era eso, pero sí me cautivó el que me dio esa guitarra, que fue Dios. Y a partir de ahí, yo no, eso fue, yo creo que fue en un 2010, en un más o menos septiembre del 2010, sí, fue exactamente en septiembre del 2010. Y en junio del 2011, más o menos en junio, creo que el 6 de junio, yo voluntariamente decido ir a la iglesia. Yo le dije a mis tíos, hoy quiero ir a la iglesia con ustedes y ellos no lo podían creer porque ellos no fueron intensos conmigo en esa parte. Pero yo les digo que desde ese septiembre del 2010 yo me enamoré, me derretí. Dios me cautivó. Yo recuerdo que busqué una Biblia, mi tío me dijo, lee la Biblia, busqué una Biblia. eh, Recuerdo que era como una Biblia de primero o de segundo de primaria, de esas rojitas Dios habla hoy, ya no tenía ni siquiera bien la pasta, eh, y la encontré y yo la empecé a leer, a leer, a leer, a tragar, a comer, a digerir. Era impresionante, yo me acuerdo que me encerraba a orar en mi cuarto de rodillas y recuerdo que me empezaba como a temblar el cuerpo y a acelerarse el corazón, ya estaba como a punto de hablar en lenguas y me daba como miedo, como ese temor y paraba incluso de orar, pero era algo tan especial, tan profundo, tan genuino, tan íntimo. Yo me enamoré perdidamente de Dios y comienzo a caminar de su mano de una manera muy radical. Yo no viví nunca mi relación con Dios a medias. Yo siempre fui demasiado entregada a Él y yo creo que incluso un poquito más radical de lo que debería haber sido, pero que en ese momento me sirvió un montón. Yo corté con personas, yo corté con amistades, yo corté con salidas, yo corté. Hasta ese momento sí, no tenía ningún vicio ni nada así como grave. Mm, lo más grave era la falta de identidad y de amor propio. Y mi identidad empieza a ser formada por todo lo que Dios decía. Uno de los dones que Dios me dio es el don de fe y parte de ese don de fe principalmente fue primero para creerle a él lo que me dijera. Entonces empezaba a leer promesas y recuerdo que yo apuntaba y apuntaba y apuntaba promesas que sentía para mi vida como de demasiada grandeza de que él me iba a usar. Recuerdo que una de mis canciones favoritas era No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Se la cantaba, pero casi que todos los días. Y comencé entonces a enamorarme del servicio a él y comienzo a servir en esta congregación cercana a mi casa donde iban mis tíos en ese momento. O sea, full. Además que estamos hablando que yo solo iba a la universidad. eh, bueno, yo sí fui muy trabajadora, quiero decir eso. Yo ya les conté un poquito lo de controlar. Entonces,
crecí con cierta energía masculina desarrollada, de querer trabajar, de querer producir recursos. Entonces yo estudiaba, pero siempre que salía a mis vacaciones, todo eso, yo buscaba trabajos en temporales, lo que fuera. Tuve trabajos, literalmente tuve trabajos de pedir plata para fundaciones. Mi primer trabajo fue antes de los 18 años, firmado y autorizado por mis papás, en un lugar donde se hacía como lettering, cartas, tarjetas, moños, todo lo que era así como una tienda de regalos. Y fui muy trabajadora. Desde chiquita vendía dulces. Mis papás me compraron una canasta de dulces y yo vendía por todo el barrio. Me encantaba como lo que era vender, los negocios, generar mis recursos. Hacía barquillos en el colegio rellenos y vendía. Ni siquiera era porque mis papás o sea, como que por necesidad, era más porque me gustaba. Me gustaba hacerlo. En la universidad también vendí lociones, diferentes cositas. Entonces siempre fui como muy trabajadora y que me gustaban los negocios. Entonces, volviendo a este tema de Dios, claro, era una joven universitaria con buen tiempo disponible, entonces yo me metí a servir literalmente en todo, comencé a dictar clases a los adolescentes de la iglesia. Entonces al principio eran 2 adolescentes, luego 5, luego 10, luego 12, luego me nombraron como líder de adolescentes, entonces tenía 20 muchachitos a mi cargo, me los llevaba para mi casa, para mi unidad, les hacía actividades, eran de escasos recursos, entonces era como muy linda esta parte porque me derramaba en ellos con una pasión impresionante. Como era comunicadora, bueno, estaba estudiando comunicación social. Soy comunicadora social, entonces empecé a hacer como los videos de la iglesia, los diseños de la iglesia. Ya les conté que desde pequeña cantaba, afinaba, no porque nunca lo haya estudiado, sino porque, ajá. Entonces empecé a cantar en la alabanza. La verdad estaba en todo. Yo me acuerdo que iba a las madrugadas de las 5 de la mañana y de ahí me iba para clase de 6 o de 7. Estaba literalmente en todo. Y en paralelo a esto, hago un viaje a la ciudad de Cali a un congreso de jóvenes. Créanme cuando les digo que 100% enfocado, mi corazón entero en em, Dios. O sea, yo quería ir, era porque yo nunca había ido a un congreso de jóvenes y yo quería recibir más de Dios y todo esto era lo que me interesaba. Pero en la ciudad de Cali, en este congreso del 2011, conozco a quien es hoy mi esposo, a Juanpa, al final de un congreso. Ahí nos conocemos, me devuelvo para Medellín y hay un paralelo a esto que les estoy contando. Comienzo una amistad con él, una amistad donde él fue una pieza clave, porque acuérdense que yo estaba recién conociendo de Dios, pero súper entregada. Y él ya conocía a Dios porque venía de un hogar cristiano y me ayudó muchísimo a crecer en mi fe. Es decir, yo le hacía preguntas, yo orábamos juntos por Zoom, hablábamos por BlackBerry, PIN, todo el día. Y en verdad construimos una amistad genuina, sin otro interés de por medio, aunque a mí me gustó. La verdad a mí sí me gustó un poco, pues o sea, me pareció lindo, pero construimos una amistad muy fuerte. Y miren, como ya les dije que yo era muy validada por el hacer, yo hacía de todo. O sea, en ese punto de mi vida, aparte de servir de lleno en la iglesia, que eso sí era por un amor y una pasión muy grande por Dios, yo estaba de manager de un artista local acá en Medellín, como periodista, escritora de una revista de acá, de Medellín, locutora invitada y a veces una emisora como virtual. Eh, O sea, en realidad yo intentaba como meterme en todo para seguir siendo validada por lo que hacía, pero en este caso ni siquiera era por mi papá y eso, porque ya él era desentendido de ese punto como cristiano, pero hasta por Dios, yo creo que hasta por Dios como que valídame, papito Dios, porque yo hago todo para ti y también por la carrera, porque siempre fui muy buena en mi carrera, escogí comunicación social y no me equivoqué de carrera, en verdad fue muy buena carrera para mí. Y aquí llega lo que fue como ese primer golpe que me di como a nivel de iglesia o sistema religioso, porque iglesia hoy tengo un concepto súper diferente que lo podré hablar en otro video, pero aquí fue como ese primer choque de que me sucedió algo allí
No quisiera como entrar en demasiado detalle porque la verdad honro estos lugares que fueron de mucho crecimiento para mi vida, pero en general fue como mucha inmoralidad de diferentes tipos como en la familia pastoral y luego un chisme súper grande que me armaron que yo no tenía ni idea y ese chisme pasó un año entero donde estuvo involucrado gente de una banda cristiana que yo no tenía ni idea, la verdad que duro, pues que teso fue eso porque involucraron a un chico de una banda, yo no tenía ni idea, no era verdad nada, al chico lo echaron de la banda. Una persona de la iglesia se hace pasar como por mi líder y llama a esta persona, le dice un montón de cosas, esto no fue verdad, entonces un año después me entero por una primita que me dijo, no, es que esta persona no puede ir donde tú estés porque pasó esto y yo no sabía nada. Me tocó pues como que sentar, como decía la palabra, a lo que eran los pastores, esta personita que inventó todo eso, em, mi tía para que estuviera de testigo, la persona de la banda, el director de esa banda y yo a desmentir todo y qué pesar. Eh, pero bueno, hasta ahí llegué en ese lugar y salí de allí pues a causa de esto. En esas recuerdo que tuve un accidente automovilístico en una moto, me caí y me fracturé la mandíbula, varias contusiones en mi cuerpo, me tuvieron que hacer una cirugía, tuve más de un mes mi boca sellada. mm, Pero miren, mi fe era tanta que yo creía que Dios iba a devolver, cuando me accidenté y estaba así ensangrentada, yo, Dios devuelve el tiempo ya. Y yo creía que Dios lo iba a devolver, o sea, en realidad siempre tuve demasiada fe. Fue un periodo lindo en mi vida, este tiempo del accidente, porque siento que le compuse canciones a Dios aún con mi boca sellada. O sea, siguió siempre como ese enamoramiento por él. Y en mi área sentimental, cero. O sea, es que literal, Juanpa fue mi mejor amigo durante 3 años. 2 años y medio novios, nos casamos y ya el otro año vamos para 10 años de matrimonio. Entonces, por eso les digo que mi área sentimental no fue nunca como mi talón de Aquiles. El caso es que luego de salir de allí yo ingreso a una nueva iglesia. Justamente fui porque una primita que era cristiana iba allí y yo todavía no entendía muy bien cómo de escoger ni nada, sino que fui a este lugar. Allí comienzo a recibir, también me parecía un lugar muy chévere y a medida de eso fue creciendo. Número uno, mi amistad con Juanpa. Yo empiezo a sentir el llamado de abrir redes sociales en ese tiempo, que estaban muy recientes para hablar de Dios, pero me demoré en ejecutarlo por temor y por baja autoestima. Eh, Y adicional a eso, yo seguía yendo a un comedor infantil de niños a predicarles de la palabra de Dios, siempre ese amor hacia Él y de servir a la comunidad y a esos mismos niños y adolescentes que antes era como la líder de ellos. Entonces sigo yendo a este lugar y llega algo a mi vida que puedo decir que fue una de las cosas más relevantes de mi historia y fue una parejita de esposos muy especial que quisieron comenzar a trabajar conmigo sus redes sociales de su empresa y era una empresa de coaching. Pero yo no quería hacer los entrenamientos de coaching porque yo simplemente decía, yo con Dios lo tengo todo, yo no necesito nada. Pero ellos me insistían que no, que yo lo debía hacer para poder trabajar con ellos. Me lo regalaron y a regañadientes comencé uno de los mejores procesos de mi vida y o sea, mi primer despertar fue Dios y mi segundo despertar y crecimiento fue estos entrenamientos. Hice esos entrenamientos de coaching y de vida donde sané herida paterna, principalmente porque esa era la herida que yo sentía que tenía. Comencé a vencer esa baja autoestima, a llenarme más de quién era yo, a creer que yo era una mujer feliz, segura, amorosa, líder. Recuerdo que uno de los ejercicios más importantes de este entrenamiento de coaching fue un momento que se llamaba estiramientos. Estiramientos era según lo que los coach veían en tu vida, ellos elegían un personaje, por así decirlo, para ti que te iba a estirar porque iba a ser lo que tú estabas como llamado a hacer y ellos podían ver en ti. Y a mí me escogieron un personaje que se llama Gaviota. Este personaje está basado en un libro que se llama Juan Salvador Gaviota y justamente habla de una gaviota que nació para enseñar a otras gaviotas a volar. Pero
intentaba y no lo lograba. Y primero tenía entonces que aprender a volar ella. Y un sabio maestro la agarraba, le enseñaba a volar y luego la gaviota, Juan Salvador Gaviota, enseñaba a volar a todas las demás gaviotas. Eso fue una de las cosas más reveladoras de mi vida porque hasta ese día yo había sentido, además de lo que les conté, que crecía con ese deseo de controlar, crecí también con un deseo de salvar, con un deseo de salvar a este, de salvar a este, de solucionarle el problema a este, solucionarle el problema a este otro. Y sentía un gran peso en mis hombros, en mi espalda, de manera hasta física, creo yo, y emocional, o sea, porque la gente toda me abre el corazón, porque la gente toda eh, confía en mí, me cuenta, me pide consejos, porque la gente me llora. Me pasaban cosas súper extrañas como ir, no sé, a las terapias de un tobillo que también me tuvieron que operar y simplemente la gente empezarme a abrir el corazón ahí en la terapia. Yo como que, bueno, yo estoy aquí por una terapia, no soy tu psicóloga. Pero eso era algo que me pasaba demasiado y que yo sentía la necesidad o carga de impulsar a otros, de elevar a otros, de ayudar a otros, pero ni siquiera yo estaba sana, ni siquiera yo tenía las herramientas para mí misma, como lo podía hacer para los demás. Y ahí cuando en el coaching nos hablan de esto y me escogen como gaviota, que hablaba de mucho liderazgo, de un perfil, de eso, de enseñar a volar a otros, pero primero aprender a volar a sí misma, fue una de las cosas más reveladoras. Y si yo tenía fe, de ese coaching salí con la super, hiper, mega fe arriba. eh, entonces fue una de las cosas más relevantes de mi vida. Crecí con mucho deseo de ser aprobada, de buscar aprobación y con mucho temor al rechazo. Recuerdo, a ver, el coach, recuerdo que cuando hice los procesos de coaching, el coach me dijo una frase que grabé y que tiene que seguir siendo el lema para mí porque sigo luchando con el tema de sentirme rechazada y es a partir de hoy me libero de pretender cumplir con las expectativas de todos los que me rodean, excepto de Dios. Bueno, excepto de Dios se lo agregué yo. Y es una frase lema para mí porque luché mucho con ese deseo de ser aprobado por las demás, pero es una gran trampa peligrosa. Siento que hoy ya estoy como a otro nivel y lo debo seguir trabajando. Paralelo a esto, yo empiezo a trabajar donde hice mi práctica universitaria. Yo me gané la práctica universitaria de excelencia en la universidad donde yo estudié, en la oficina de comunicaciones. Y entonces yo empiezo a trabajar allí, lo cual me tenía absolutamente feliz porque ahí nunca habían dejado a ninguna practicante porque no existía el cargo para dejarla. Y Dios fue tan lindo, era un deseo tan grande de mi corazón que crearon solamente un cargo en la universidad para dejarme vinculada a mí. Y la verdad es que fueron años maravillosos de mucho crecimiento en mi área profesional. Y siempre fui también muy apasionada y muy buena en lo que hacía en esa parte. Y cuando salgo entonces del coaching, ya era novia de Juanpa, ya llevábamos un par de añitos de novios y yo ya me quería casar porque con él tuve una relación a distancia. Eh, Fue fuerte porque literalmente nos veíamos una vez cada 2 meses o una vez al mes porque viajábamos o viajaba yo o viajaba él para vernos, pero yo ya estaba cansada, yo ya realmente me quería casar y creo que el coaching le sirvió mucho a él porque luego mi esposo lo hace. Literal, fui una gaviota. Llevé un montón de gente a que hiciera esos entrenamientos de coaching porque sentía que valían mucho la pena. Y Dios, más esas herramientas de crecimiento personal, fueron un impulso para nuestras vidas a tal punto que cuando acabamos todo este proceso que fue, creo que más de 6 meses, fue bastante intenso. Mi esposo me pide matrimonio en Cali y comienza también mucho crecimiento para nosotros porque nuestra fe aumentó muchísimo. Yo ya les conté que Dios se presenta a mi vida como proveedor. Yo siento que muchas veces vivimos diferentes procesos en nuestra vida. Justamente para Él presentar o revelar un nombre de Él a nuestra vida. En este caso lo he conocido ya con muchos de sus nombres. Incluso lo conozco no solamente como proveedor, sino también como sanador, porque en el año 2000, creo que 13,
no, en el año 2014 le diagnostican a mi papá un cáncer grado 4 muy avanzado, ya tenía metástasis en sus pulmones, un cáncer que le creció acá en su cresta ilíaca izquierda. Y Dios, aunque eso fue un proceso muy largo, Dios sana a mi papá. Hoy mi papá está completamente rendido a los pies de Dios. Ya ni lo veo, ya ni lo veo casi porque la verdad está bastante de lleno, así como yo. Fue en ese primer amor de Dios. Entonces, es un hombre increíble, súper entregado a Dios, con su hogar, con su matrimonio, liderando parejas. Y Dios se nos revela grandemente y le salva la vida a mi papá. Y bueno, conozco muchos otros de sus nombres, pero aquí en esta etapa que les estoy diciendo de compromiso con Juanpa, nuevamente se derrama de manera sobrenatural sobre nosotros, proveyendo en sobreabundancia. Hubo algo que fue que nos regalaron 20 piedras de diamantes de 10 puntos cada uno, pudimos vender eso, pagar parte de la boda. Yo había soñado desde siempre casarme en un castillo. eh, y era uno de los lugares más hermosos de mi ciudad y pudo ser una realidad. En verdad, Dios siempre ha sido muy bueno con nosotros, muy abundante, muy hermoso. Eh, Paralelo a cuando estaba haciendo el coaching, me pasa como esa segunda cosa, que no sé ni qué nombre ponerles, con el tema de las iglesias. mm, y fue que ya no, o sea, ya habían pasado varias cositas. Primero, no podía servir allí, porque me decían que si tenía un novio de otra ciudad no podía servir. Bo- O sea, es real. Lo que les estoy diciendo es real. Segundo, ya me habían llamado la atención porque yo ya había abierto redes sociales, que en ese tiempo las llamé Tiempo de Impacto, para hablar de Dios. Y me dijeron, cierra tus redes sociales donde hablas de Dios porque eso no va con la visión de nosotros. Y yo como, ¿what? ¿Cómo así que no puedo hablar de Dios en redes sociales? Eh, Luego de eso ya fue por el proceso de coaching como tal, que ya les conté que fue un proceso bastante intenso de más de 6 meses. Ya me habían como llamado como a ver por qué estaba un poquito ausente y yo les conté que estaba en el proceso de coaching, que iba a ser larguito, eso incluía los fines de semana. De un momento a otro me eliminaron del grupo pues como al que pertenecía y entendí pues como que ya no era parte y nuevamente tengo que salir de un lugar. Eso ya estábamos como a punto de casarnos mi esposo y yo. Entonces, bueno, tuvimos una boda increíble, maravillosa, de los sueños, Dios demasiado sobrenatural en todo el proceso. Con mi esposo fue muy lindo porque tuvimos una amistad muy genuina, muy basada en Dios. Por ahí tenemos, les voy a dejar por acá unos podcasts donde hemos contado nuestra historia como tal de amor para no tenérselas que contar acá, que este video ya está quedando exageradamente largo. Pero fue una historia siempre muy linda, una amistad hermosa en Dios, un noviazgo muy lindo, muy sano, aunque tuvimos muchas tentaciones. Y mi esposo lo cuenta también en su historia que, uy, Dios mío, fue fuerte, no, o sea, poder vencer esas tentaciones, pero lo logramos. Yo literalmente perdí mi virginidad con mi esposo en la noche de bodas. mm, y me parecía muy lindo porque fue un regalo de Dios, ni siquiera quiero darle mérito al esfuerzo humano de poder lograrlo, fue literal como un regalo de Dios porque simplemente él mismo me guardó mucho tiempo para esto. Y comenzamos entonces una etapa de matrimonio maravillosa, una etapa donde siempre hemos tenido un matrimonio espectacular, o sea, como los mejores amigos, cómplices, súper enamorados, súper tragados, y siempre viendo eso sobrenatural de Dios. Literal, mi esposo también tiene mucha fe y él me contagiaba aún más porque yo venía de pronto de una familia con menos recursos que él. Y él un poquito más de recursos que yo sin tampoco ser pues millonario. En su mente sí, siempre lo ha sido y me lo ha contagiado a mí, pero digamos como en resultados como tal, pero nos casamos y ya teníamos nuestro primer carro, nuestro apartamento, que era de mi papá, nos lo dejó a un precio irrisorio, simbólico, y lo empezamos casados con nuestro apartamento amoblado porque fue demasiada generosidad de parte de toda nuestra familia, una familia siempre tan amorosa, tan linda.
y siempre viendo como la bondad de Dios en absolutamente todo. En este punto como de iglesia como tal, entonces buscamos un nuevo lugar juntos, llegamos a un nuevo lugar que literalmente, o sea, lo llegamos a amar demasiado este lugar, le entregamos nuestra alma, vida, corazón y recursos demasiado. eh, Comenzamos a servir de lleno también, éramos una pareja pues muy joven, recién casados, les estoy hablando que nos casamos a los 24 años y lo mismo, entonces trabajábamos, yo seguía trabajando en la universidad, mi esposo también trabajaba, él ya contará, él tiene su historia en su canal, vayan a verla, entonces mi esposo también trabajaba, yo también trabajaba y juntos servíamos en la iglesia, me acuerdo que... em, servimos en muchas cosas. Pónganle que pasamos por todos los cargos y puestos posibles, desde lavar copitas, mover las sillas, limpiarlas. em, Recuerdo un momento importante y es como venía de servir en alabanza. Yo pensaba como, bueno, listo, yo sirvo en la alabanza. Y ir al primer ensayo y no sentirme bien, no me sentí bien y contenta y se lo comenté al pastor y él me dijo, Sara, yo sé tocar congas, pero me hubiera quedado tocando congas. Y ahí él me dio un mensaje muy importante, como tú tienes un llamado, no quiero decir superior, diferente, diferente a simplemente como pararte a cantar algo. Siento que es más allá en otro sentido. Él me lo quiso transmitir y yo lo entendí. O sea que allá sí no serví en esto, pero de resto en todo. Hallamos mucha gracia y favor rápidamente delante de los pastores y ellos nos entregaron como el grupo de jóvenes. Inicialmente lo recibimos como con unos 5 jóvenes. Al pasar del tiempo y la entrega, porque en verdad dictábamos las academias de jóvenes, dictábamos los temas de los jóvenes, predicábamos cada 8 días en los jóvenes. Cuando los pastores se iban de viaje o tenían que ausentarse por algo, pues nos invitaban a predicar incluso los domingos, entonces predicábamos los domingos, servíamos, íbamos allá, íbamos, recuerdo que íbamos lunes a reunión de líderes, martes academias bíblicas, miércoles había servicio, jueves siempre había o parejas o empresarios, viernes era nuestro día de descanso, sábado era jóvenes, academias y servicio y domingo iglesia desde por la mañana y eran 2 servicios, entonces literal era nuestro, ni siquiera sé si segundo o primer hogar, pero servimos en absolutamente todo. El grupo de jóvenes fue creciendo muchísimo, llegamos a hasta 60 jóvenes más o menos. Y aquí llega, eh, o sea, créanme que no me gustaría, o sea, me gustaría no tener que estar contando esto, pero es mi historia y hace parte de mi historia. Y es que llega como ese tercer momento donde vivo algo complejo que no entendía por qué en temas de iglesia y fue, em, no, simplemente el pastor había dado una instrucción que dijo como abran grupos, aquí porque nadie abre un grupo. Acá no había como ni células, ni grupos, ni nada como en casa, ni de discipulado, no se vivía el discipulado en realidad. Em, y él un día dijo como a los líderes, como nadie abre aquí un grupo, abran un grupo. Y Juanpa y yo súper obedientes nos fuimos a abrir un grupo. La cosa es que fue un grupo nuevo, o sea, de cero, no habían personas que fueran ya cristianas o que fueran a la iglesia, no era un grupo de iglesia, sino un grupo nuevo de evangelización. Y este grupo, por obra de Dios, se nos empieza a llenar de una manera increíble. Empiezan a ir, la primera reunión fueron que 3 jóvenes, el anfitrión de la casa y 2 amigos. La siguiente, 7, luego 10, luego 15, luego 20, luego 30, luego 40. Y aquí obviamente ya el pastor se alarma y nos dice, bueno, ustedes están montando una iglesia o que ustedes están recogiendo ofrenda ahí o qué es eso, a mí no me gustan las células, eso es para chismes, cierren eso. Y en paralelo a mí me habían comenzado a empezar como a invitar en ese tiempo no era ni siquiera dictar conferencias, era presentar eventos cristianos, no de iglesias, sino de ciudad. Y me empezaron a decir que no puedes ir, no vas a ir. Nos invitaron a compartir en un programa radial y nos dijo, no van a ir. Queríamos estudiar teología en Cristo para las Naciones y dijo, no pueden estudiar allá. Y empezó a decir, no van, no lo hacen, no pueden, no. Y entonces hubo un momento en que nos citó y nos dijo como, yo estoy viendo que ustedes están queriendo hacer cosas externas.
y aquí no pueden hacer nada externo. Si ustedes quieren hacer cosas externas, se van de acá. Em, o sea, ya se los cuento así, pero, o sea, en verdad estoy, mientras les cuento a ustedes, estoy viendo que mi corazón está sano de esto, o sea, está sano de las personas y de cada caso como tal. Luego les cuento que obviamente sí siento algo que tengo que sanar todavía, pero de los casos específicos, en realidad, ya ahí siento que todo ha obrado para bien. Él nos dice eso y nosotros nos vamos a casa a hacer un ayuno. Yo sí lloraba. Yo sí les digo que acá ya sí fue mi primer desamor, pero desamor. Los dos casos anteriores fueron como, del primero también me parece que me dio durito porque yo era contenta, pero así fue las cosas. El segundo sí pues no fue tan relevante para mí y este sí, demasiado porque es que ya llevábamos liderando 3 años los jóvenes enamorados. No sabíamos lo que era el discipulado, pero discipulábamos. Nosotros los llamábamos, nosotros compartíamos tiempo con ellos, nosotros los aconsejábamos. Inexpertos, miren, inexpertos, o sea, solo éramos agraciados y llenos de amor por Dios, pero inexpertos en cuanto a tener herramientas de liderazgo, no, o sea, literal con las uñas, pero dando demasiado amor a esos jóvenes, entonces a mí se me pasaba la carita de cada joven y yo lloraba y mi esposo amor, me parece muy claro lo que tenemos que hacer y yo decía, no, yo, o sea, por mí yo nunca más en mi vida dicto una conferencia. Bueno, fue justo que me invitaron a dar como mi primera conferencia a mujeres y él dijo que no la podía dictar. Entonces yo dije, yo renuncio a dar cualquier conferencia, yo la verdad estoy enamorada de estos jóvenes, del servicio a Dios, pero nosotros hacemos un ayuno y el último día, que ya era el día que teníamos que ir a darle pues como al pastor la información, em, Dios nos habla 3 veces la misma palabra el mismo día, fue increíble. En la mañana me lo dan mi devocional personal, Apocalipsis 3:10, puesto pues, puertas abiertas delante de ustedes, nadie las puede cerrar. En la versión TLA dice, les he dado el privilegio de servirme y nadie lo puede impedir. O sea, fue increíble. Y de ahí me escribió una seguidora por redes, yo seguía con Tiempo de Impacto en ese tiempo donde hablaba de Dios y... Y la chica me dice, te regaló Apocalipsis 3:10. Se lo sentí muy fuerte mientras hacía mi devocional y es para ti, la misma palabra. Y en la tardecita, antes de ya salir y poder ir a dar la respuesta, nos llama mi suegra, que nadie sabía nada, y nos dice, estaba orando y siento de parte de Dios darles esta palabra, Apocalipsis 3:10. O sea, fue impresionante, era muy claro lo que teníamos que hacer de parte de Dios. Entonces llegamos y hasta ahí llegamos en este lugar también. Tuvimos que salir. O decidimos salir. O sea, hoy lo veo todo también desde la responsabilidad. Así fue, literal, no estoy ni añadiendo ni quitando. Bueno, quitando posiblemente sí, porque sería muy larga la historia, pero así fue. Y entonces salimos de allí. De ahí yo sí salgo bastante herida, bastante dolida, bastante. Demasiado, o sea, demasiado. A mí ya cuando me citaba el pastor para alguna reunión me daba daño de estómago impresionante porque siempre de pronto era para regañarnos. Recuerdo que nos amenazaban bastante, como que recuerdo que un día hicimos amor y amistad para los jóvenes y corría por cuenta de nuestro bolsillo llevar la comida, la decoración, todas las cosas, la predicación, súper lindos. Cuando al otro día citados, yo, pero ¿qué hicimos? Dejaron el aire prendido y nosotros pensando nombrar los pastores, pero ustedes no. O sea, nos amenaza. Fue un liderazgo bastante coercitivo, bastante coercitivo. Muy coercitivo, pero tan coercitivo que tú no te das cuenta porque al mismo tiempo eran personas queridas, entonces fuimos muy manipulados. Yo me acuerdo que un momento en que nos dijeron, estábamos de aniversario, mi esposo y yo, nuestro segundo aniversario, y caía un lunes, entonces pedimos permiso de manera literal para faltar a la reunión de liderazgo para ir a cenar, era nuestro aniversario, y ya estábamos cenando y nos llaman y nos dicen que nada de estar celebrando, que se vienen ya para acá, que el pastor está preguntando ustedes dónde están. Nosotros dejamos la cena ahí, siempre me daba un miedo, un daño, una cosa en el estómago. Nos devolvíamos corriendo, no era ni siquiera nada relevante, pero ajá, éramos obedientes. En fin, salimos de allí
Y en paralelo, Dios estaba haciendo un proceso maravilloso en mi vida, también uno de los más lindos y mejores, y es que ya llevaba un buen tiempo sintiendo en mi corazón renunciar a mi trabajo. Pero era una idea loca. A mí siempre me gustó mi trabajo. A mí me gustaba mi jefe, me gustaban mis funciones, me gustaba mi salario, me quedaba cerca a la casa, o sea, todo era bien. Me gustaban mis compañeros, en general me llevaba súper. Entonces, era muy extraño que yo estuviera sintiendo esto. Yo sentía y sentía y sentía que debía renunciar. Llegó un momento donde ya sé hoy ya sé que es porque he sido hiperelástica, soy muy buena en elasticidad y eso ocasionó que uno de mis tobillos, sin accidente ni nada, se fuera, por tener tanta movilidad, se fueran saliendo y saliendo y saliendo los tendones hasta que se salieron del canal y me tuvieron que hacer una cirugía en mi tobillo. Esa cirugía me implicó casi como 3 meses en casa. Y en esos 3 meses llega a mi vida algo súper novedoso, les estoy hablando 2018, llega algo súper novedoso que era una cumbre virtual de mujeres exitosas. Yo me la vi, me encantó y yo sentía renuncia, renuncia, renuncia. Esto es una larga historia. Yo escuché demasiado la voz de Dios que me llevó a renunciar a mi trabajo porque Él tenía un propósito mayor con mi vida, pero justamente yo desconocía por completo mi propósito. Es decir, hasta ahora ya les he contado cómo me enamoré de Dios, cómo le serví intensamente una y otra vez, cómo me encantaba inspirar vidas, impactar, pero no era que yo tuviera claro para qué había nacido. Yo no lo tenía claro. Y aún así sentía renuncia, pero yo dije, yo no sé para qué yo estoy acá. Y empiezo a indagar y a buscar para qué yo había nacido. Me veía conferencias, me leía libros, me leí uno de los libros más famosos de Una vida con propósito. Les digo la verdad que resolvió una necesidad como colectiva, o sea, no individual. Es decir, naciste para servir a Dios, para conocer a Dios, para agradar a Dios, para ser parte de una comunidad, para... Y claro, fue revelador, pero no como que naciste específicamente para esto o lo puedes encontrar así, no. Era como todos nacimos para conocer a Dios, para agradar a Dios. Entonces escucha conferencias sobre tu pasión, sobre tus dones y talentos, sobre... Y yo misma fui armando una metodología que yo sentí que Dios me dictó desde el cielo y pude encontrar y plasmar mi propósito de vida. Eso fue súper importante para mí. Ahí tenía más razones entonces para renunciar. Y entonces valientemente yo decido renunciar sin saber qué hacer. Es decir, yo me acuerdo que cuando le cuento a mi esposo me dice como, amor, pero sí, o sea, yo te apoyo, pero ¿qué te vas a dedicar a hacer? Yo no tengo ni idea, o sea, Dios no me ha dicho qué, pero me está diciendo que renuncie. Y como él siempre les digo, yo una mujer de fe, entonces renuncio a mi trabajo y eh, 15 días antes, no, como una semana antes de salir de mi trabajo, ya habiendo renunciado, yo me siento tocada por Dios mientras estaba trabajando. Me salgo un momentico como a una manguita que había afuera y siento un dictado. Cumbre de líderes cristianos. Tema 1, 2, 3, 4, 30 temas impresionantes, espectaculares, em, que no, o sea, no estaban viniendo de mí. Yo he sentido varios dictados en mi vida. El primero fue, pues Dios, ¿cierto? Luego con quién casarme. Este fue el tercero. O sea, un dictado de Dios. Y yo le cuento la idea a Juanpa. La idea Dios me la da en agosto del 2019 y me la da literal, cumbre virtual para líderes cristianos. Yo no les estoy hablando que ahí estábamos en pandemia, nada. 2019. Y ni siquiera Juanpa, que ha sido tan tecnológico, me entendía la idea. No, amor, no sé, no te la entiendo. Pero yo sabía quién la entendía. La única chica que yo había visto que había llegado a hacer un evento virtual grande. El caso es que le pagamos $1,500 en ese tiempo a esa chica para que nos asesorara cómo hacer una cumbre virtual y empezamos a hacerla. Miren, yo cuando empecé a hacer esa cumbre virtual la empecé fuera que se iba a registrar una persona, 10 personas, 100 personas, 1,000 personas, 15,000 personas, o sea, no. Sí me acuerdo que tuve fe y escribí 15,000 personas, la mentora había tenido 5,000 mujeres. Yo dije, bueno, yo en ese tiempo tenía como 10,000 seguidores, 11,000 seguidores, yo dije, listo, voy a poner 15,000 vidas. El caso es que, para no alargarles mucho la historia, fue una gracia y un favor de Dios tan poderoso sobre esto
que el día de la inauguración de la cumbre empezamos con 43.000 personas. 43.000 personas, un evento. Esto fue mucha gracia y mucho favor y acá lo que hicimos fue capacitar a los líderes de ministerio en carácter y en herramientas. Tuvimos 30 conferencistas de diferentes partes del mundo, fue impresionante, fue una gracia, un favor de Dios muy hermoso y muy maravilloso. Eh, Volviendo al tema de iglesia, entramos entonces en una nueva iglesia, obviamente ya con el corazón un poquito como yo principalmente, para Juanpa apenas había vivido un caso, ya para mí habían sido tres, ya era un nuevo lugar, entonces, pero entramos con el corazón deseoso de seguir recibiendo y con un corazón muy deseoso de ser pastoreados, muy deseoso de ser pastoreados. Y bueno, comenzamos en este nuevo lugar que al inicio nos apoyaron bastante con el tema de las cumbres, o sea, fue agradable ante los ojos de ellos y nos apoyaron, participaron. Mm, Entonces luego entramos a estudiar, o sea, al mismo tiempo de hacer la cumbre, entramos a estudiar a Cristo para las Naciones, Teología y Liderazgo Cristiano. Fue maravilloso, fue una experiencia preciosa, nos encantó. Ahí llegó pandemia, vivimos pandemia haciendo la cumbre, vivimos pandemia estudiando teología, vivimos pandemia en este nuevo lugar. Y recuerdo algo importante de mi historia. Y es que me salieron tres ofertas laborales mayores y mejores a la que había dejado antes de hacer la cumbre. La primera fue de ahí mismo, de donde salí, que me llamaron de otro departamento, la que iba a ser la directora, que la iban a ascender, que le estaban pidiendo a alguien que ella pudiera recomendar, me quería recomendar a mí. Ese fue mi primer no, con dolor, porque literal era mejor cargo y mejor salario. Luego me ofrecieron un empleo como con política, ese sí fue muy fácil decir que no, la política y yo no la damos mucho. Y por último, que sí fue muy relevante, era ser la directora de Mercado y Comunicaciones de una universidad. Doble de salario y cargo directivo. Y el Espíritu Santo me lleva a recordar ese propósito que plasmé y no tenía nada que ver con eso. Y tuve que decir no y ese me costó lágrimas porque entramos en una quiebra económica en el 2020 porque mi esposo tenía negocios de turismo y yo pues había renunciado a mi trabajo, entonces nos quedamos sin ingreso los dos. Vi esto como una gran salida, pero Dios dice no. Y entonces comienzo a ejecutar lo que fue la cumbre para líderes cristianos. Habiendo pasado la primera cumbre y estando estudiando teología, estábamos, no, llega a nosotros un libro a nuestras manos, increíble, maravilloso y espectacular, que se llama La Profecía de los Siete Montes y habla cómo Dios quiere ser influencia en las siete esferas de la sociedad. Esto para nosotros fue un clic en nuestro corazón increíble, o sea, cada que leíamos éramos wow, 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 wow. Y mientras leíamos, yo le dije a mi esposo, amor, yo siento que mientras leemos este libro, Dios nos está conectando con el autor de este libro. O sea, yo no sé por qué salió eso de mi boca. El autor de ese libro era un nombre en inglés de alguien americano por allá que no conocíamos. Pero imagínense que, para no alargarles otra vez mucho la historia, pasa poquito tiempo y Dios nos conecta con el autor de ese libro de manera sobrenatural, incluso ellos citándonos a nosotros, porque nosotros ya sentíamos que em, el siguiente tema de la siguiente cumbre iba a ser basado en ese libro. La sociedad entera tenía que saber que se podía servir a Dios en toda la sociedad, no solo en la iglesia, y eso era demasiado revelador, demasiado. Entonces, tuvimos una reunión con ellos por Zoom. Se llama Johnny Enlow y su esposa Elizabeth Enlow, que hasta hoy son nuestros mentores con el pastor Carlos Paredes. Dios mío, personas que amamos, admiramos, que nos inspiran, que han hecho tanto por el reino de Dios, que han extendido su reino, que son impresionantes y ellos nos apoyan para entonces nosotros hacer lo que fue la segunda cumbre, el cielo en la tierra, donde pudimos tener a personas también muy influyentes de todo el mundo, empresarios, actores, deportistas, em, y tuvimos 72.000 personas en este segundo evento. De verdad que la gracia de Dios impresionante. Veíamos
plumas caer del cielo blancas a nuestro alrededor mientras hacíamos este evento y no miento. Tuvimos 100 personas en el equipo de voluntarios maravillosas. De verdad que fue espectacular. Y ahí comienza como dice mi esposo, un prime en nuestras vidas que fue mucho crecimiento, pero mucho crecimiento externo. Y acá quiero enfocarme en esto. No digo externo porque nuestro corazón no fuera genuino y con buenas intenciones. Siempre tuvimos buenas intenciones y un corazón genuino, sino que por más que vivíamos en integridad, es decir, no estoy hablando de inmoralidades de nada, faltas de respeto entre nosotros, ni, o sea, nada así, nada raro como de pecados, sino como de incoherencia, y esto lo hemos hablado ya varias veces, y es como, por ejemplo, yo estaba bastante subidita de peso, porque no me cuidaba en mi alimentación, no tuve buena relación con la comida, yo no crecí con buena relación con la comida, em, como que en el tema de la mente, o sea, no, o sea, sí leíamos la palabra, pero ni siquiera tampoco era absolutamente todos los días, sino como que hoy puedo, mañana no, luego puedo, luego no. Y como mucho servicio, mucho enfoque también en servicio. Pero entonces sí llega mucho crecimiento externo, es decir, empieza a llegarnos fama en el nicho cristiano, contactos de tener a los más famosos cristianos en nuestro WhatsApp como amigos. em, Muchos mensajes de mucha gente reconociéndonos, diciéndonos cosas, eh, como mucho crecimiento externo, incluso viajes, incluso económicamente nos estaba yendo muy bien porque sabíamos administrar muy bien el dinero, nosotros incluso teníamos mucha fe porque las inversiones de la cumbre las sacábamos de nuestros bolsillos, pero luego retornaba y administrábamos muy bien el dinero, nosotros nos casamos sin deudas, entonces éramos personas con cero deudas, muy buen comportamiento financiero, éramos muy buenos para los bancos en ese momento. Eh, y ahí llega una de nuestras mayores bendiciones y es que ya llevamos 5 años de casados y llega nuestro regalito del cielo, Luciana quedó embarazada, ya estamos deseosos de buscar, quedó rápidamente embarazada y obviamente en toda esta nueva etapa de ser papás, aprender a ser papás. Esto la verdad es que parte de mi historia es que despierta ciertas heridas en mí que no, ya no era consciente que las tenía. Yo ya había sanado. Para mí la más evidente era la herida paterna, por lo que viví, el divorcio de ellos, etcétera. Y esa ya la había trabajado, pero para mí, o sea, hasta ese momento como que mi mami era perfecta, etcétera, no era consciente que también tenía heridas maternas y se me despiertan en el proceso de ser mamá. Y ser mamá fue bastante abrumador para mí al inicio, fue un shock porque yo era la primera mamá de todo mi grupo de amigos, mi círculo de amigos, yo no tenía nadie como cercano que yo dijera, este es mi ejemplo a seguir o esta es la persona que me va a dar consejos y dirección, o sea, mi mamá porque ama mucho a los niños, como que yo decía, ella sí me va a ayudar, pero de ahí para allá no, entonces fue como bastante abrumador al principio para mí, tampoco llegué a tener como depresión postparto, no siento que fue así tampoco, pero sí fue bastante abrumador. eh, y uno de los errores que hoy entendemos que cometimos fue que de una yo empecé a trabajar. O sea, yo no viví que mi posparto, mis 4 meses, nada. O sea, literal, cumbre, cumbre, cumbre. Porque era lo que la gente ya nos pedía, lo que nosotros estábamos apasionados por hacer. Y quiero decir algo, lo que con buen corazón ya generaba nuestro sustento del hogar porque ya mi esposo y yo los dos éramos de llenos trabajando para que esto saliera adelante. Y claro, se podía ver como, ay sí, un evento, yo me inscribo y ya, pero para nosotros significaban meses de trabajo intenso, muy intenso. Entonces, yo soy mamá, pero yo de una empiezo a trabajar en los tiempos que tenía. Eh, y esto también fue como abrumador para ambos. Y empezamos a hacer lo que fue la tercera cumbre, la cumbre Everywhere, donde ya tuvimos la gran idea de hacerla híbrida, presencial y online. La quisimos hacer en el mejor lugar de nuestra ciudad, siempre con esa fe que habíamos tenido hasta ahora. Dios había respaldado increíblemente las dos versiones anteriores, así que teníamos toda la fe para llevar a cabo esta.
y la empezamos a ejecutar en paralelos a ser papás primerizos. em, y entonces fue bastante agotador. Fue muy agotador hacerla emocionalmente, espiritualmente. Nos empezó a pasar algo que nunca nos había pasado jamás en los 6 años que llevábamos de casados, que era ataques espirituales. En las noches agarraban a mi esposo de acá, luego a mí, a la bebé. O sea, empezamos a sentir muy pesado poder hacer esto. Y muy solos, porque yo siento que uno de los errores grandes que tenemos como iglesia de Dios es que somos muy buenos para la estructura. Tú estás acá, este es el grupo pastoral, pero no tanto para el cuidado de personas como tal, real y genuino, o sea, para el discipulado real y genuino. Entonces, muy solos, la verdad, muy solos haciendo esto. Y eso fue un gran error. No, o sea, yo ya, hoy que tengo mentores, yo no cambio tener mentores por nada, por un estatus, por un nombre, por ser promovida en una organización, por nada. Y en ese momento nos costó mucho estar tan solos. Entonces, listo, ok, la ejecutamos. Y acá llega un punto de quiebre extremadamente importante en nuestra historia. Y fue quebrar en todo el sentido. Miren, si yo me devuelvo a pensar literalmente, pues no, no, obviamente no soy quien para adentrarme al corazón de Juanpa, él ya ha contado su versión, pero si yo me adentro a mi corazón, yo les digo, fue muy genuino lo que hicimos, o sea, fue muy desde servir a Dios. Yo me acuerdo estar en este cuarto arrodillados, clamando que Dios nos revelara la temática, el nombre. Eh, lo que sí se sintió fue mucha más pesadez para hacerla, o sea, nos costó bastante y fue una inversión supremamente alta y como por nuestro temperamento nosotros somos de demasiada fe y como arriesgados, también nos faltó ser muy medidos, es decir, como que presupuestar súper bien, no salirnos del presupuesto, no, era como fe, 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 este auditorio, sí, este auditorio, Dios lo va a hacer, como que es esa parte. Y mucho lo que les estaba explicando de, ok, Sara, pero ¿y cómo está tu espíritu? Si me sentía abrumadita. ¿Cómo está tu mente si ni siquiera vienes trabajando tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo si saliste de un posparto pero ni siquiera estás cuidando tu cuerpo? Entonces, como que incoherencia, pero integridad de corazón. Y mi esposo cuenta en su versión que él, al ser la cabeza y el que estaba organizando las finanzas, sí tuvo que pensar demasiado en el dinero y en lo que ese evento iba a poder producir. Entonces nos llegó una quiebra financiera súper grande, pues para nosotros, para Dios no, pero para nosotros sí, de más de $30,000, debiendo y aparte haber trabajado gratis un montón de meses, sin ingresos, entonces fue más de ese dinero, pero así como literal con bancos y eso fueron más de $30,000. Pero no fue solamente eso, ya nos llegó emocionalmente devastados, así como Elías cuando hizo la gran hazaña, que luego lo intimida una mujer, entonces y tuvo como un bajón emocional. Nosotros, o sea, yo creo que nos caímos en la depresión profunda fue por nuestra niña Luciana. Porque claro, ella traía mucha alegría al hogar, pero emocionalmente devastados. Ya les dije que solos, pero súmele que a solos nos citan del nuevo lugar a donde íbamos congregados y no nos esperábamos un baldado de agua. Miren, yo quiero decir algo. Incluso honro este lugar. Es un lugar muy bueno. Yo sigo a veces recomendándole a personas que vayan allí porque yo sé que en realidad es un lugar sano y es un lugar bueno. Porque muchas heridas son de interpretación. Yo sé que posiblemente dándoles el beneficio de la duda, esta herida fue de interpretación. Claro, nosotros ya estábamos quebrados financieramente, emocionalmente mal. Cuando acaba la cumbre tuvimos como una pelea familiar muy fuerte que se desató con la familia de mi esposo. Entonces, con algo familiar por resolver. Em, y luego nos llega esta, que le sumó y que yo creo que incluso fue lo más devastador para nosotros por interpretación nuestra.
que fue una conversación muy fuerte donde entendimos que nos dijeron: lo que ustedes hacen no es bíblico, ustedes son muy difíciles de pastorear, a ustedes nunca les daremos tarima, porque personas como ustedes enamoran a la gente y se las llevan de las iglesias. Eh, Fueron palabras que para nosotros fueron muy duras, porque aparte estábamos muy solos y no esperábamos eso. Em, entonces, como eso no aprobamos lo que ustedes hacen, fue muy fuerte para nosotros y ahí ya nos llegó como ese quiebre total, o sea, ya era en todas las áreas, salvo nuestro hogar, que yo sí quiero decir que Juanpa y yo nos mantuvimos fuertes y unidos, fuertes no, posiblemente débiles los dos, pero fuertes nuestro matrimonio y unidos a pesar de... eh, Vivimos una crisis económica muy dura. Al día de hoy yo a veces cuento que a mi hija le enseñé a ir al baño. Sí, ya tenía la edad, pero fue porque literal no teníamos con qué comprarle pañales en ese momento. O sea, fue duro. Vivimos mucho abandono a nuestro alrededor de personas que amábamos muchísimo, que discipulábamos y que les habíamos entregado todo, todo. O sea, tiempo, vida, recursos, y en ese momento les da por decir que ya no continuaban con nosotros varias personas, entonces vivimos como abandono. eh, Hoy entendemos, miren, hoy hemos crecido tanto a nivel personal que hoy entendemos que, claro, nosotros empezamos a sentirnos muy mal y a proyectarnos muy mal, o sea, ¿cómo se dice? Como que cualquiera podía decir: ay, yo como que mejor me voy de aquí, que se complicaron las cosas, pero en ese momento no lo sentíamos así, entonces era como que todo mal, todo mal. Y nos quedamos en un bucle increíble que parecía sin fin, porque entramos en negatividad, en queja, en no entender a Dios. Yo me enojé con Dios. Yo me enojé con Dios, yo no lo entendía. Yo decía: pero ¿cómo así? Tú no eres el que se me presentó de proveedor. Tú no eres el que me mandó a hacer esto. ¿Cómo así que no nos vas a respaldar? ¿Cómo así que vamos a quedar en la quiebra? ¿Cómo así que se nos va a venir esta oposición ministerial? ¿Cómo así que vamos a estar ahora devastados a todo nivel? Yo no entendía nada y ahí pasó algo muy lindo. O sea, fue uno de los momentos más duros pero más hermosos de nuestra vida, porque fue lo que nos hizo despertar. Lo que nos hizo despertar y que hace parte tan fundamental de mi historia. Dejó de cobrar sentido lo que humanamente cobraba tanto sentido. Rendir pleitesías, querer escalar como a nivel organizacional dentro de los lugares, eh, dejarnos como controlar y dominar por el hombre a muchos niveles. Vimos muchas incoherencias dentro de las organizaciones, cosas muy fuertes, em, y todo eso perdió mucho sentido para nosotros. Eso me llevó incluso a tener, yo siento que una crisis de fe, de no entender a Dios, no querer saber nada de estos contextos religiosos y sentirme como supremamente devastada, pero también fue el momento donde Dios nos empieza a despertar y a inquietar de que lo pudiéramos reflejar a Él en todas las áreas de nuestra vida, que nuestro cuerpo lo glorificara a Él, que nuestra mente lo glorificara a Él, que nuestro espíritu lo glorificara a Él de una manera real, verdadera, genuina, constante, perseverante. Y es ahí donde nos empezamos a levantar, no fue de inmediato. Paralelo a eso, teníamos una reunión con el pastor Carlos Paredes, ya que veníamos en un seguimiento con él y un discipulado. Y nos dice: estuve hablando con Johnny Enlow, y nosotros sentimos que es una edad donde queremos dejar un legado. Y estuvimos orando y sentimos que queremos dejar ese legado sobre sus vidas. Queremos queremos darles a ustedes como esa cobertura oficial del ministerio de Rise a ustedes como pareja. Y fue maravilloso y hasta el día de hoy han sido unos mentores increíbles, presentes, nos han discipulado de cerca, conocen nuestra vida, nuestro corazón, y eso ha sido realmente maravilloso. Son un regalo inmenso de Dios a nuestras vidas.
han podido impartir sobre nosotros esa sabiduría, esas revelaciones profundas, aún esos dones, pero también esa extensión de reino y esa visión de reino tan amplia. Luego llega, yo ya tenía un año y medio con Lucy. Lucy ya tenía un año y medio y quedó embarazada de Cristóbal. También fue buscado, gracias a Dios, solamente que fue de inmediato también. O sea, yo dejo de planificar y de inmediato quedó embarazada. Y estaba muy feliz de lo que estábamos construyendo como hogar, pero todo afuera parecía derrumbarse. Mucha soledad en este tiempo, pero también nosotros no salíamos de allí porque nuestra mentalidad no estaba como preparada para los nuevos niveles que Dios nos quería llevar y eso fue bastante confrontador. En este tiempo sí que empecé a tener mucho más a flote esa energía masculina porque como mi esposo estaba también tan derrumbado, las mujeres somos muy buenas para resolver, aunque no deberíamos, y empiezo entonces yo como a querer empoderarme mucho del hogar, de pronto, o sea, yo no he respetado a mi esposo como con groserías, con peleas duras, pero sí como que a darle órdenes en ciertas cosas con los niños. No me sentía bien como a ningún nivel y eso hizo que estaba yo también muy irritable. eh, no, de verdad, o sea, me parecía una depresión, pero no por los niños. O sea, no nos dejamos como o sea, caer del todo. Y bueno, luego pasan como otras cosas adicionales en este lugar, porque mi esposo casó a uno de sus discípulos que nosotros les compartimos el Evangelio desde cero, lo llevamos a los pies de Jesús, los acompañamos día tras día en todo su crecimiento, y él quiso que mi esposo lo casara y mi esposo lo hizo, y esto nos ocasionó como otro problema eh, grande acá y literalmente recuerdo una reunión donde preguntamos como, ¿en verdad ustedes quieren que nos vayamos? Y con amor, porque lo hicieron con amor, nos dijeron sí. O sea, sí, o sea, nosotros no estamos para apoyar el llamado de ustedes como tan externo también, como de apoyar otras iglesias y de liderazgo. Estamos trabajando mucho en lo interno y yo creo que sí, busquen otro lugar. Eh, y bueno, esto también fue fuerte para mí. Luego empezamos a crecer muchísimo a través de mi esposo, empieza a llegar nueva información a él porque la información que teníamos nos había traído hasta acá, nos había servido para muchas cosas, pero también nos había metido en esta quiebra y con temor y temblor delante de Dios empezamos a explorar nueva información de crecimiento personal. Maravillosa, maravillosa. Hoy en día que ayudamos a tantas personas a crecer en estas dos áreas espiritualmente y y personalmente entendemos que van por completo de la mano, que obviamente hay cosas de coger con pinzas y de tener un buen discernimiento para no caer como en ciertas cosas, pero hay mucha información de todo el desarrollo personal que simplemente es practicar la fe y practicar la Biblia y ver de manera más real y tangible cómo, o sea, ¿cómo deberías, por ejemplo, entonces perdonar? ¿O cómo es eso de pensar bien en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro? ¿O cómo es eso de que Dios los encuentre irreprochables en espíritu, alma y cuerpo? O sea, son cosas que por años hemos dicho, amén, amén, pero que a veces no llevamos a la realidad. Entonces, ha sido un tiempo de demasiado crecimiento, o sea, lo que no habíamos crecido posiblemente, no sé, en 10 años, lo hemos crecido en un año. Por favor y gracia de Dios, pudimos salir de ahí, de esa quiebra económica, pudimos salir de ahí, de esa crisis emocional, pudimos perdonar, hicimos un proceso de perdón como para toda esa área ministerial, muy linda, muy sanadora, o sea, por eso hoy puedo ver con amor y con gratitud incluso cada lugar que estuvimos, pero también una alerta de por qué se ve tanto control, tanto organigrama, tanta manipulación dentro de el sistema religioso, porque si la Biblia dice que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, entre ellos, por ejemplo, pastor, no en el sistema tienes que esperar que sea un hombre el que te nombre, o si no, nunca vas a ejercer tu llamado, pero es que en realidad Dios te dio tu llamado y tienes que ejercerlo porque Él te va a pedir cuentas de eso. Yo
reconozco que tengo un corazón pastoral muy grande, o sea, yo amo a la gente, yo amo servir a las personas, yo amo cuidar, yo amo pastorear, yo amo discipular, yo amo guiar, yo amo inspirar, yo amo levantar, pero ni siquiera me interesa que me digan pastora, o sea, no me interesa porque no me interesa el título. Entonces hay muchas cosas que no quiero hablar mal, pero que hay muchas cosas que necesitamos crecer como iglesia y mejorar como iglesia y volver a la palabra reformar me encanta porque la reforma es volver a la esencia de muchas cosas. Em, entonces, amo a Dios con mi vida entera, con todo mi corazón. Hoy tengo una relación permanente y constante con Él, diaria, donde diariamente estoy orando, estoy leyendo la palabra, me estoy ejercitando, estoy creciendo en mi mentalidad como posiblemente nunca. Hoy soy mentoreada, pero posiblemente hoy estoy siendo más juzgada que nunca por aquellos que de pronto hacían parte de ese sistema religioso y creen que uno se perdió o algo así, o está en cosas raras, solamente por ser genuino, por ser auténtico, por vivir una fe real. eh, esa sensación de no encajar. Entonces ahí les decía que les voy a contar algo que sí me gustaría seguir sanando de mi historia y es, claro, ya no, o sea, ya no tengo nada en contra de personas ni de los casos específicos, pero sí en general la herida que me causó de ser rechazada y de no encajar y como que tú no perteneces acá, tu visión no va con la nuestra. Esa parte es extraña para mí, pero ha sido maravilloso porque hemos podido servir a demasiadas personas que se identifican, principalmente que se identifican con pasar muchos años de ser cristianos y no ver su fe en la practicidad, de pasar muchos años de ser cristianos y de pronto vivir en incoherencia, de pasar muchos años de ser cristiano y tener una máscara ante las personas y estar roto, de tener muchos años de ser cristiano y desde un activismo impresionante y productividad dentro de, pero no ser amado, cobijado, abrazado y discipulado y pastoreado de verdad, o sea, de cerca. Es que a veces somos como absurdos porque no, conocemos algo de Dios, una manera de operar de Él y lo hacemos doctrina y nos encasillamos con que esto es Dios y así es Dios y así tiene que ser Dios y es que yo conocí a Dios así y lo que Él dice es herejía y lo que Él también y lo que el otro también. Miren, no por nada hay más como de 30.000 denominaciones cristianas registradas. Es porque cada uno se pega de una cosita que conoció de Dios y hace una doctrina, hace una doctrina, hace una doctrina. Una vez escuché la siguiente historia y creo que resume mucho lo que he experimentado en la última temporada y es que había un grupo de ciegos que fueron a conocer un elefante. Uno se hizo en la trompa, otro se hizo en una pata, otro se hizo en la oreja, otro se hizo en la cola y cada uno lo empezó a tocar. El de la pata empezó a decir, wow, es como corrugado, un poquito ancho, uy, la piel está bastante arrugadita. Así es el elefante. Empieza el de la trompa. No, es muy largo y es muy débil. Sí es como arrugadito. Ay, tiene unos huequitos. Empieza el de la oreja. ¿Qué? Es liso y es débil y es muy, muy grande y no es ancho. Y empieza el de la cola. ¿Qué? Es como una tirita, tiene unos pelos, no sé qué. Todos tenían razón. El elefante era muy grande, demasiado grande, más grande que cada uno de ellos, como para que tuvieran la capacidad de abarcarlo todo. Pero todos tenían la razón, estaban conociendo algo del elefante. Entonces yo siento que en este caminar con Dios debemos entender que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que algunos podemos estar en la pata, otros en la cola, otros en la trompa, otros en la oreja y estar experimentando algo de Él que es Él, pero que posiblemente si yo me siento a hablar con cada uno encontremos puntos diferentes, pero es Dios. Y Dios es muy grande como para meterlo solamente aquí y sobre todo también para meterlo solo en cuatro paredes. Y eso ha sido un aprendizaje muy grande y muy lindo de este último tiempo. Mm.
Siento que Dios nos ha enseñado un montón y Dios no es una religión, Él no vino a instituir una religión. Me considero cristiana porque soy seguidora de Cristo. No me identifico mucho con el sistema organizado religioso como tal, pero sí, Dios es lo más importante de mi vida, lo seguirá siendo, lo ha sido siempre, ha sido bueno, ha sido fiel. Hoy me siento en mi mejor momento, con mucha plenitud, con mucha paz, con mucha felicidad con mi hogar, con unos hijos maravillosos, con un esposo increíble. He vuelto a mi esencia, a mi rol. Eso va a ser otro video que voy a compartir, cómo he vuelto a mi esencia y a mi rol por dictado divino también. Actualmente seguimos congregándonos en un lugar muy especial, me parece muy disruptivo. Oficialmente no se llama iglesia, aunque es iglesia, pero justamente porque llega a personas que nunca pisarían una iglesia y ha sido muy especial, nos sentimos muy bien de hacer parte de este lugar. He podido ayudar a cientos de personas de manera personalizada y grupal a descubrir su propósito de vida, a sanar, a crecer de manera personal y espiritual. Hoy se está conectando a través de nuestras vidas personas con Dios que posiblemente nunca pisarían una iglesia. Y es maravilloso. Luego de toda esa búsqueda y que yo encontrara mi propósito de vida, lo pudiera plasmar, renuncié, comencé a vivirlo. Tenía varias amigas cercanas que también se sentían perdidas, que no conocían su propósito, justamente por allá en 2019-2020. Así que yo digo, no, pues yo te quiero ayudar y comencé a hacerle los ejercicios que apliqué para mí y ellas lloraban, encontraban su propósito, lo escribían. Y ellas mismas me decían, Sari, yo creo que debes empezar a dar asesorías, a mentorear personas, a que otras personas puedan encontrar su propósito de vida a través de ti. Incluso cuando estudiamos teología hicimos una misión y una profeta me dijo, miles de personas van a encontrar su propósito de vida a través de ti. Y eso fue y comenzó a ser una realidad. Desde el 2020 comencé entonces a dictar mentorías en propósito de vida y ayudaba a las personas a que pudieran llegar hasta plasmarlo en 3 líneas y el 100% de las personas encontraban y plasmaban su propósito. Fue una gracia, un favor de Dios y una unción operando en ello, pero ellos quedaban como con un sinsabor al final y me decían, ¿y ahora qué? Tú no me acompañas a hacerlo una realidad. Y pasó mucho tiempo, pasaron las cumbres y todo eso, y uniendo todas las habilidades con mi esposo, porque es un hombre maravilloso, increíble, súper sabio, un hombre que crece todos los días, que es muy bueno también para proyectos, para ejecución de proyectos, para visionar. Nos unimos y unimos todos estos conocimientos más toda la experiencia que tuvimos durante tantos años, quebrar, volvernos a levantar, todo el crecimiento personal, todo esto, y lo unimos y lo convertimos en lo que hoy es la sala más influencia, donde ayudamos a las personas primeramente a esa columna vertebral de descubrir su propósito de vida, dejar de ser errantes en el mundo y saber para qué nacieron, para qué Dios los creó, para qué vinieron acá, pero no solamente resolver esa necesidad como todos nacieron para esto, que tenemos claro que todos nacimos para servir a Dios, sino resolver aún en esa necesidad específica. Yo específicamente, ¿para qué? A través de esa metodología que fue otro de los dictados de Dios a mi vida de una manera muy especial. A partir de ahí, una alineación en espíritu, mente y cuerpo. De una manera maravillosa, conectar con Dios como nunca, de una manera genuina, auténtica, real, fuera de etiquetas religiosas, sino construir de verdad la vida sobre la roca de una manera diaria, constante, permanente. Y trabajar en nuestra mente, sanar patrones limitantes, extender nuestra mente, extender nuestro contenedor financiero, sanar nuestra relación con el dinero, también alinear nuestro cuerpo, transformar nuestros hábitos, pero no desde la fuerza, sino desde la identidad y ya teniendo claro por qué lo hacemos. Entonces entrenar nuestro cuerpo, transformar nuestra alimentación. Luego entramos en un proceso muy profundo de sanidad. Y finalmente, entonces, en la monetización de ese propósito de vida. Y ha sido maravilloso poder ayudar a decenas de personas de manera personalizada
donde cada viernes estamos dictando una mentoría grupal para todos, pero también tenemos esos uno a uno con ellos y poder estar aplicando nuestro corazón pastoral, nuestro discipulado, pero adicional a eso uniéndolo a toda nuestra área profesional y todo lo que hemos crecido durante estos años. Habiendo hecho esos procesos de coaching, creciendo en tanto liderazgo y haber sido procesados por Dios y hoy poderlo entregar a ellos de una manera mucho más fácil. Así que si tú te identificas con toda esta historia y tú dices, yo quiero eso, yo quiero dejar de ser errante, yo quiero dejar de vivir de pronto por apariencia, yo quiero ser una persona coherente, conectar con Dios como nunca, encontrar mi propósito, sanar y monetizar esas pasiones, estaríamos felices de servirte, de ayudarte. Así que envíame la palabra influencia a mi Instagram como un mensaje que voy a estar feliz de poderte responder. Y bueno, esta es mi historia. Mientras viva, quiero seguir impactando vidas, inspirando a otros. Yo nací para brillar y para hacer brillar a otros. Ese es mi propósito, poder levantar a líderes de influencia en las diferentes áreas de la sociedad, a que extiendan el reino con claridad en su propósito de vida, con coherencia en su cuerpo, alma, mente, espíritu y al mismo tiempo en ese crecimiento personal y espiritual de la mano. Seguiré haciendo videitos por aquí en mi canal de YouTube con todo lo que he aprendido en toda esta temporada y no solo aprendido, con lo que aplico y vivo en mi día a día, que me parece que es lo más coherente e importante hacerlo. Ha sido un tiempo donde he aprendido muchísimo más de propósito, muchísimo de sanidad, temas espectaculares de esto, muchísimo de crecimiento personal y estaré compartiéndolo acá con ustedes. Me encantaría poder escucharte, conocerte y ver si te puedo servir, así que mándame la palabra influencia a mi Instagram, Sara Arcila Z. Si no me seguías, sígueme por acá, comenta, dale like y por aquí nos seguimos viendo. Bendiciones.